Hoy vamos a tener una palabra, vamos a compartir el mensaje que tiene que ver con la vida en Cristo. El título de esta palabra es Dios primero. Dios primero. Es la experiencia que hemos tenido hace un momento. Cuando uno se rinde al Señor, Dios interviene. Él está en primer lugar. Eso es lo que Él quiere. Él estar en primer lugar en nuestras vidas. Vamos a ver que la gran mayoría de la sociedad cree en Dios, pero no permiten que Dios tome el control de sus vidas. No se rinden a Él, sino que tienen una creencia de que hay un ser superior, pero no están dispuestos a rendirse a Dios. En cambio, los cristianos tomamos la decisión de entregarnos a Él. Hemos decidido seguir a Jesús. Somos seguidores de Cristo, por eso de ahí deriva la palabra cristiano, ¿verdad? Entonces es una decisión. Seguimos al Señor. Y el que sigue al Señor se rinde por completo. Por eso en Apocalipsis dice, el Señor nos llama y nos dice, si le abrís la puerta de tu corazón, si abrís la puerta de tu corazón, yo voy a entrar y voy a cenar en tu vida. Abrí la puerta de tu corazón y voy a entrar. Quiere decir que la decisión es personal. Cada persona toma una decisión de decir, Señor, te recibo y permito que entres a mi vida, que entres a mi corazón. Y ahí es donde Dios comienza la obra. Es una decisión que no todos toman. Es una decisión muy personal. Podemos inclusive a la puerta del corazón cerrarla por completo y decir, no entres. De afuera nada más. Si tenés a alguien que no aceptás en tu casa, ¿de dónde lo atendés? Desde la vereda, ¿está bien? Desde la vereda lo atendés y algunos desde la ventana, bien lejos, para no tener ningún contacto. Y si te causa desconfianza, más lejos todavía. Bueno, la relación con Dios puede pasar eso. Puede ser una relación distante, lejana. Le hablamos a Dios pero de lejos. Desde la vereda, Señor, ahí. Entrá, no pases ni la reja. Y ahí es donde hablamos, pero eso no es una relación íntima. En Apocalipsis Dios nos habla de permitir que entre a nuestro corazón. Y después dice, hay una relación íntima, porque dice que, y voy a cenar, voy a almorzar, voy a comer, voy a tener un momento para compartir, así como uno come, cena con alguien, almuerza, bueno, eso es lo que hace Dios con nosotros, un momento de intimidad, que eso ya es más personal. Y eso es lo que Dios quiere tener con todos nosotros, una relación íntima, que podamos conversar con Él. Por eso es tan importante cuando recién orábamos, no preocuparse tanto en la oración que vamos a hacer. Hay muchas personas que dicen, pastor, ore usted porque yo no sé orar. Pero la realidad es que orar no es decir alguna palabra muy suntuosa, importante. Orar es solamente hablar con Dios, con las palabras más sinceras que salgan del corazón. A veces me preocupa mucho cuando en las iglesias, nosotros inclusive los pastores, los ministros, los líderes, inclusive los integrantes de la iglesia empezamos a hacer oraciones tan suntuosas que uno dice, al final estamos más preocupados en lo que decimos que en el sentido que salga de nuestro corazón, en las frases. Y lo que Dios está buscando es una oración sincera. Y eso es saber orar. Cuanto más sincera sea tu oración, cuando más salga de tu corazón, va a haber respuesta. Dios va a prestar atención. Porque también dice la Biblia que el oído de Dios está atento a nuestras oraciones. También dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Personas que abran el corazón con total sinceridad. Por eso, hermano y hermana, hable con Dios. Hable con Dios con total sinceridad. Esa intimidad es la que tenemos que buscar. Y ahí es donde vamos a tener libertad, ahí es donde vamos a tener paz, ahí es donde vamos a estar seguros. ¿Por qué? Porque Dios nos escucha. Eso es tener una vida cristiana buena, perfecta. ¿Por qué? Porque nos relacionamos con Dios. Es lo que Dios quiere.
Para eso murió Cristo en la cruz, para que podamos todos acercarnos a nuestro Padre Celestial con total libertad, sin ninguna culpa. Porque dice la Biblia también que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Qué maravilloso, amén. Cualquiera de nosotros nos podemos acercar a Dios con total libertad. Qué bueno, qué bueno. Por eso Dios quiere estar en primer lugar en nuestras vidas. Dios quiere, y si le damos ese lugar, Él comienza a glorificarse. Él hace la obra. Por eso vamos a ir a la Biblia. Primer pasaje bíblico que leemos en esta mañana. Libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 6. Dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Ahí está la actitud de nuestro corazón. Buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. En todo. Y Él es donde toma el control. Él es donde comienza primero a guiarnos y a mostrarnos y a llevarnos a los lugares que seguro que nos va a ir bien. Porque Dios toma el control. Entonces, para que Dios esté primero tengo que decirle, Señor, te doy mi vida. Señor, te dejo todo en mis manos para que tomes el control. Y entonces Él es donde toma las riendas, porque si hay algo que Dios va a hacer siempre es nunca intervenir en una forma forzada en nuestras vidas. No lo hace. Muchas personas nos cuestionan, aun cuando le hablamos del Señor y nos dicen, ¿por qué Dios, si existe, hay tantas guerras, tanta violencia, tanta injusticia? Y la realidad es que la mayoría de la gente en este mundo decide y tiene la voluntad para hacerlo, tiene el libre albedrío para hacerlo, decide andar en sus propios caminos, decide vivir a su manera y estar lejos de Dios. Y Dios respeta, tiene que respetar esa decisión porque ya Él lo ha dicho, ha determinado que sea así. Por lo tanto, el Señor no va a cambiar en esa decisión. Es una decisión firme, que todos nosotros tengamos libre albedrío. Por eso el hombre puede hacer lo que quiera en este mundo sin Dios. Sin Dios. Pero si nosotros tomamos la decisión por el libre albedrío que tenemos de seguirle a Él, bueno, es ahí donde Dios va a intervenir. Es ahí donde Dios toma las riendas de nuestra vida y toma el control y empieza Él a administrar nuestros problemas. Aún si hubo malas decisiones en el pasado y nosotros le decimos, Señor, me equivoqué, Señor, hice mal las cosas, necesito que intervengas, te pido perdón. Dios dice, bueno, ahora tomo el control y empieza Él a resolver aún nuestros errores del pasado. Los errores que hemos cometido en la vida, Dios toma el control. Fíjese qué grande es su misericordia. Por ahí estás acá por primera vez y tu vida está llena de fracasos por decisiones que tomaste. Rendite al Señor, rendite a Dios y decirle, Señor, acá está mi carga, acá está mi yugo, lo dejo en tus manos y Dios va a tomar el control y va a resolver ese desastre que hiciste en tu vida. Dios toma el control y te da una vida nueva, una vida cambiada, una vida transformada. ¡Qué maravilloso! Por eso la palabra misericordia es tan importante. ¿Por qué? Porque cuando decimos que Dios tiene misericordia, estamos diciendo que Dios ve la miseria que hay en nuestro corazón y así todo nos ama y nos quiere rescatar. Dios ve todas nuestras miserias. Las conoce, no las podemos esconder. Quizás hay miserias que nadie las ve, pero Dios las ve, pero aún nos ama y tiene misericordia y nos quiere bendecir. Por eso no
no te voy a sorprender con esta noticia, pero en tu corazón hay miserias. Qué novedad, ¿verdad? Todos tenemos grandes miserias y Dios las conoce, pero aún así nos mira y dice que su misericordia se renueva cada mañana y Él siempre va a estar dispuesto a tomar el control de nuestras vidas para bendecirnos. ¡Qué maravilloso! Más allá de nuestras miserias, el amor de Dios es infinito para con nosotros. Él nos ama y nos quiere levantar. Él te quiere levantar. Él te quiere bendecir. Él te quiere sacar adelante. ¡Qué bueno es el Señor! Hay miserias, Dios lo sabe, pero las perdona y te levanta, te levanta. Vamos al primer punto de esta palabra. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para que Dios esté primero? Amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Amar al Señor. Amar al Señor. Amar es un acto voluntario. Y amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Porque muchas veces amamos a Dios en parte. O amamos a Dios cuando lo necesitamos, cuando lo buscamos. O no tenemos un real amor. El verdadero amor hace que nosotros reconocemos que Dios es soberano y dueño de todas las cosas. Esa es la rendición completa al Señor. Así amamos a Dios. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a la palabra. Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 37-38, palabras de Jesús. Jesús contestó cuando le preguntó un religioso cuál era el más importante de los mandamientos. Entonces dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Amén. El primer mandamiento y el más importante. Por eso Dios debe estar en primer lugar en nuestras vidas. Ama a Dios con todas tus fuerzas, con todas tus energías. Dale a Dios el primer lugar en tu vida. Amalo. Él nos dejó el primer mandamiento y el más importante por esta razón. Una entrega total. Una entrega total, sin ninguna condición. Sin ninguna condición. Y es ahí donde vamos a experimentar realmente su amor. Y ese amor nos va a levantar. Cuando uno no le pone condiciones a Dios, estamos reconociendo lo que Él es. Y realmente ese es el verdadero amor. Ahora, si uno busca a Dios e intenta amar a Dios porque tiene alguna condición para con Él, te voy a seguir si me va bien. Te voy a seguir y voy a respetar tu palabra si me bendecís, si me sanás. Bueno, empiezan las condiciones y sin darnos cuenta no estamos amando a Dios. Por eso aquí el mandamiento dice, ama al Señor con todas las energías que tengas, con todas. Y es ahí donde vamos a experimentar realmente su amor. Amén. Vamos a otra palabra. Buscar primero su reino. Buscar primero su reino. Dijo Jesús, buscad primeramente mi reino y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces busquemos primero su reino y Dios va a bendecirnos con las añadiduras. Todo. Él conoce todo lo que necesitamos. Todo. Todo. Bueno, esas son las añadiduras. No sé cuáles son las añadiduras que te faltan en la vida, pero Dios las conoce. Busca su reino. Busca amar a Dios con todas tus energías y todas las añadiduras se van a ir acercando a tu vida. En tiempo, en cada momento que las necesites, Dios las va a ir enviando. Cuando terminemos este mensaje vamos a soltar una palabra profética y vamos a declarar esto, que la bendición viene en su tiempo. Amén. Vamos a declararlo por fe. Vamos a declararlo por fe, pero es importante entender esto, que tenemos que buscar su reino. Su reino.
un reino de paz, verdad y justicia. Buscar de su reino. Así que tiene que ser algo fundamental. Todos los cristianos tenemos que ser buscadores de su reino. Muchas veces buscamos un montón de cosas menos de su reino. Los cristianos buscamos cualquier cosa muy alejada del reino de Dios, pero si querés seguir a Cristo, busca primeramente su reino. Y vas a ver que la bendición de Dios se va a ir acercando a tu vida. Las bendiciones se van a ir añadiendo a tu vida. En el andar en este mundo, Dios va a ir acercando todas las cosas que se van a ir añadiendo a tu vida y que son bendición de Dios. Vamos a otra palabra. Primero, ¿cómo lo vamos a hacer? Con humildad. ¿Cómo busco de su reino? Con una actitud de humildad. Siempre reconociendo que Dios es el dueño de mi vida. No soy yo. Reconozco que Dios. Una actitud de humildad. Estamos muy acostumbrados en este mundo a ver mucha actitud de soberbia, de orgullo. Dios nos llama a una vida totalmente distinta, una vida de humildad. Siempre reconociendo que necesitamos de Él. El mundo que dice, no necesito de nadie, yo puedo, yo salgo adelante, no necesito ayuda de nada, me la aguanto. Bueno, los cristianos no, decimos todo lo contrario, no somos nada sin Dios, no somos nada, necesitamos de Él, no puedo vivir sin Él, no puedo, necesito de Dios. Reconozco que tengo debilidades, que tengo miserias, que tengo aún áreas en mi vida sin resolver, por eso necesito de Dios. Si estás con alguna atadura, con algún vicio, no digas, voy a salir adelante porque yo puedo y soy fantástico. Cuando quiero lo dejo, como muchos dicen. No lo vas a poder dejar. Decirle, Señor, yo no puedo, necesito tu ayuda. No puedo, necesito tu bendición. Quizás para tu familia, para tu hogar, como estudiante. Señor, no puedo solo, ayúdame. Una actitud de humildad. No puedo. Aún los cristianos no necesitamos presentarnos como grandes moralistas, como que tenemos todo claro, como que sabemos todo, sino todo lo contrario. Señor, aún sin tu intervención, sin tu ayuda, no puedo ser un buen cristiano. Necesito que intervengas en mi vida. Necesito que me ayudes a vivir tu palabra. Eso es una actitud de humildad. ¿Y saben cuál es la buena noticia? Que Dios nos va a ayudar. Cuando ve al humilde lo exalta, lo levanta. Gracias, Señor. Otra forma de buscar su reino, con obediencia, con obediencia. No sabemos todo, no tenemos todo claro en la vida. Inclusive si tenés mucho tiempo de vida y tenés mucha experiencia y tuviste éxito y tuviste cosas que te fueron bien en la vida, bueno, en este tiempo, si querés seguir a Cristo, decirle, Señor, sí, voy a hacer lo que digas. Aunque algunas cosas no las tengo bien claras, pero voy a ser obediente a tu palabra, una actitud de obediencia. Dispuesto siempre a aprender, siempre. Si hay algo que tenemos que aprender los cristianos es que tenemos que estar dispuestos siempre a recibir algo nuevo de parte de Él. Siempre con la actitud, ¿qué me querés decir hoy? ¿Qué me querés enseñar? Esto es fundamental y aún con los cristianos que tienen mucho tiempo siguiendo a Cristo. A veces nos ponemos en una posición tan rígida que pensamos que ya no hay nada para aprender y no hay nada por cambiar. Y en realidad es donde más tenemos que aprender y más tenemos que cambiar. Por eso, hermano y hermana, obediente a su palabra, rendidos a Él. Señor, háblame. ¿Qué hay de nuevo para mi vida? Necesito de tu palabra. Obediencia. Otra forma de buscar su reino, vamos a ver, con fe. La fe. La fe es muy importante en la búsqueda del reino de Dios.
Primero, su reino, pero tenemos que tener fe. Alguien dijo que la fe es la moneda del reino de los cielos. La fe. Con la fe hacemos que las cosas sucedan porque creemos. Con la fe pedimos, con fe, buscamos, nos movemos. Usted está en este lugar escuchando la palabra porque tiene fe de que la palabra va a hablar a su vida. La palabra de Dios, fe en su palabra, en lo que Él dice. Fe, rendidos a Él y creyendo. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son infinitas. Fe, desarrollarla la fe, trabajar sobre la fe y aún derribar los argumentos que son contrarios a la fe. La incredulidad, eso que se produce muchas veces en nuestra vida, que hace que nos alejemos de los milagros o de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque cerramos nuestro corazón a que algo pueda suceder, aún por miedo a ilusionarnos o porque realmente no creemos en nada. No creemos, por alguna causa no creemos en nada. Pero en Dios tenemos que tener fe. Los cristianos creemos en milagros, tenemos fe. Los cristianos creemos que una enfermedad puede desaparecer. Esa es la fe. Creemos en que un problema familiar se puede resolver. Esa es la fe. Creemos que en algo que ni siquiera las fuerzas humanas ni la ciencia puede resolver, Dios interviene y lo hace. Esa es la fe. Que aún sin poder ver con nuestros ojos terrenales alguna solución, por la fe creemos que algo puede suceder. Por eso el que tiene fe espera aún en lo imposible. Así buscamos de su reino. Amén. Hermano y hermana, desarrolle la fe. En este tiempo es necesario que los cristianos vivamos por fe. Amén. ¿Cuántos quieren fe? Bueno, Dios derrama fe y lo hace en abundancia. Derribe de su mente todos los argumentos contrarios a la fe. Si se ha puesto pesimista, si inclusive anda como renegado o renegada de la vida, porque las cosas andan mal, bueno, abandone esa manera de pensar y comience a pensar y a vivir por fe. Y su vida va a cambiar. Va a ver que Dios es el que toma el control. El reino de Dios. Buscamos de su reino. Gracias, Jesús. Después, cuarto, reconociendo su soberanía. Así buscamos su reino, reconociendo la soberanía del Señor. Siempre. Dios da. De Él depende nuestra vida. Como oraba Marisa cuando comenzaba la reunión, dando gracias por la vida. Porque en definitiva reconocemos que vivimos gracias a Él. Hoy estamos vivos por decisión de Dios. Eso es reconocer la soberanía del Señor. Y si un día tenemos que partir, también reconocemos esa decisión. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Nuestras vidas están en sus manos. Por lo tanto, siempre reconocemos la soberanía. En cambio, aquellos que no siguen, que no tienen a Dios en primer lugar, van a enojarse ante una decisión soberana del Señor. Muchos inclusive en la vida están enojados con Dios porque no reconocen algo que les ha sucedido y se la agarran con Dios. ¿Por qué? Porque no entienden la soberanía del Señor. Pero si querés tener a Dios en primer lugar, tenés que, el que tiene la soberanía de todas las cosas es el Señor, de nuestras vidas, de la vida de todos aquellos que nos rodean. Dios es soberano. También es soberano y es dueño de todo lo que tenemos. No te aferres a nada en esta vida. Dios es soberano. Y también cuando reconocemos su soberanía, también confiamos en Él. Confiamos. Depositamos nuestra vida totalmente que estamos y vivimos confiados. ¿Por qué? Porque Dios va adelante. Una actitud que notamos cuando uno reconoce la soberanía de Dios es que tiene una actitud de confianza. Le es más fácil confiar. ¿Por qué? Porque sabe que
que Dios es el que va adelante, Él es el que bendice, Él es el que abre puertas. Y si algo no es para mi vida, las va a cerrar esas puertas, porque Dios es soberano. Ahora la pregunta es, si estás buscando de su reino, ¿reconoces su soberanía o a veces te rebelás? A veces te enojás con Dios. ¿Reconoces que Dios es el dueño de todas las cosas o a veces te adueñás de algo en este mundo? Te aferrás tanto a algo que estás desconociendo su soberanía. Querido hermana y hermano, reconoce su soberanía. Todo está en sus manos. Amén. Así buscamos su reino. Así buscamos su reino. Siempre reconociendo su soberanía. Siempre reconociendo, si Dios da, bendito sea Dios. Y si algo se va de nuestras vidas, se va de nuestras manos, también bendito sea el nombre de Dios. Amén. Dale un aplauso, es su palabra. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a otra palabra. ¿Qué nos dice Isaías? Cuando nosotros vivimos de esta manera, primero habla allí en Isaías capítulo 40, habla de los que no tienen a Dios, pero luego dice, en cambio, los que confían en el Señor. ¿Quiénes confían en el Señor aquí? Bueno, todos nosotros, los que confiamos en el Señor, dice, encontrarán nuevas fuerzas. Nos renovamos en fuerzas. Los que confiamos en el Señor, nos renovamos en fuerzas. Reconociendo su soberanía, tus fuerzas son renovadas. Si estás estresado, si estás cansado, cansada, bueno, renová tus fuerzas confiando más en Dios. Cuando uno empieza a afirmarse mucho en la voluntad propia, nos desgastamos. Dejemos eso a un lado y confiemos más en Dios. Nuestras fuerzas serán renovadas. Y dice, y volarán alto, como con alas de águila. Te vas a elevar, amén, porque tus fuerzas son renovadas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Amén. Qué hermosa promesa. ¿Quién quiere esta promesa para su vida? Gloria a Dios. Tomala bien fuerte, adorando al Señor. Qué hermosa promesa. Los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿En qué me tengo que preocupar? En confiar en Dios. En confiar en Dios. Uno de los síntomas cuando nos empezamos a desgastar y a cansar es que estamos perdiendo nuestra confianza en Él. Confiemos más en Dios. Confiemos. Dios no nos va a defraudar, no nos va a soltar la mano. Y dice que nos vamos a renovar, vamos a tener como alas de águila. Por supuesto que no vamos a andar volando, no vemos los cristianos volando por la ciudad, pero es una realidad espiritual. Cuando uno tiene esas alas de águila que nos promete Dios, es que nos vamos a elevar aún ante cualquier dificultad. Amén. Te vas a elevar. Y aún el caminar y el correr, que tiene que ver con el andar en la vida cotidiana, no te vas a desgastar. Porque si hay algo que produce mucho desgaste, es los problemas de la vida. Usted mañana va a tener que seguramente salir adelante, trabajar, pagar impuestos, comprar comida y los aumentos y cargar hasta el auto y pagar cada uno de los impuestos y bueno, ir resolviendo problemas, el colegio de los nenes, las cuotas, el alquiler, quizás se te vence el contrato del alquiler, tenés que comprar una cosa, la otra. Bueno, en ese andar uno se desgasta, ¿verdad? Vos terminás a la noche y decís, ya está. Bueno, ¿qué te dice Dios? En ese andar, en ese caminar y correr, te vas a renovar. Si confías más en Dios, si confías en Él, en ese andar te vas a renovar.
En ese andar el Señor te va a dar nuevas fuerzas. Por eso tenemos que estar confiados y darle a Dios el primer lugar de nuestras vidas. ¡Aleluya! Sí, Señor. Dale a Dios ese lugar. Dáselo. Dáselo. Y ahí te vas a levantar. Llega la noche y tenés las mismas fuerzas para comenzar al otro día. Te renovás. Por eso la confianza en Dios y que Dios esté en primer lugar es fundamental para la vida de un cristiano. Es fundamental porque evita el desgaste. Evitamos el desgaste de la vida. Nos vamos a encontrar en este tiempo con gente agobiada, estresada. Pero esto no puede suceder en cristianos porque los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios, tenemos promesa. No nos vamos a desgastar. ¿Por qué vivir cansados y agotados si Dios quiere que nos renovemos en Él? Confiemos más en Dios. Confiemos más en Dios. Dale a Dios el primer lugar de tu vida y tus fuerzas van a ser renovadas. ¡Qué maravilloso! Vamos a otra palabra, otro punto más. Dios primero, antes que nuestras actividades en la iglesia y en el ministerio. ¡Qué silencio! Dios primero, aún antes que la iglesia, antes que el ministerio, antes que cualquier actividad. Y esta palabra es para todos los que tenemos un llamado de Dios, todos los que tenemos una actividad o nos sentimos parte del pueblo de Dios sirviendo. No es lo mismo la actividad que tengas en la iglesia, lo que hagas en una iglesia, lo que hagas como pastor, como líder o como integrante en el trabajo para la iglesia que en tu relación con Dios. También Dios debe estar primero que todo eso. Muchas veces, y de ahí se forman los religiosos que terminan arruinando la obra de Dios. Cuando la obra, cuando la actividad, cuando el templo, cuando la institución, cuando las religiones, y nosotros en este caso la evangélica, se pone en primer lugar que Dios. Y ahí es donde todo se complica, porque Dios no es la iglesia. Dios no es la iglesia es para que nos encontremos y nos reunamos en su nombre. Entonces, cuando nos empezamos a meter en tantas actividades y nos dejamos de relacionar con Dios, ahí también es donde hay problemas, donde Dios está perdiendo el primer lugar. Y ahí es donde tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo todavía quiero seguir cenando con vos. Quiero tener todavía reuniones íntimas, charlar de tus problemas. No solamente en la iglesia. Quiero tener una relación personal con cada uno. Dios quiere relacionarse con cada uno de nosotros. A Dios le interesa su obra, por supuesto, le interesa la iglesia y la bendice. Pero siempre recordando que la iglesia es de Él. Y nos tenemos que relacionar con Dios. Es ahí donde tenemos que trabajar. Y a veces es donde se confunden las prioridades, y eso sucede mucho en los que sirven a Dios. Sirven tanto a Dios que se olvidan de Dios. Nos olvidamos de Él. Y esto no solamente nos pasa a nosotros, sino pasó también en los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos hubo mucha gente que empezó a trabajar tanto para Dios. Estaba tan entusiasmada que en un momento se olvidó de Dios. Y se dejó de relacionar con Él. Y es ahí donde Dios comienza a perder en primer lugar. Y eso también lo tenemos que tener bien claro. Está muy bien que estemos aquí en la iglesia y todos sirviendo a Dios y todos los que queremos y anhelamos servir a Él, lo hagamos con alegría. Pero no tenemos que dejar de relacionarnos con Él en nuestra intimidad. Orar cuando estamos solos. Orar y hablar con Dios en nuestros problemas íntimos, acercarnos a Él y tener comunión con Él. Eso es lo importante. Vamos a la palabra. Hubo una iglesia que vivió exactamente lo mismo. Y está allí en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 dice, fíjense esta iglesia. Todos queremos que las iglesias sean así. Dios lo ve.
y les dice, yo sé todo lo que haces, una iglesia de mucha actividad. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia, con perseverancia. Trabajaban, tenían paciencia y eran perseverantes. Sé que no toleras a la gente malvada. Era gente que buscaba la justicia. Entonces dice, has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. También tenían luchas contra falsos maestros, contra engañadores, estafadores, como en estos tiempos. Has descubierto que son mentirosos. Tenían luz, conocían la Biblia. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Habían trabajado y habían inclusive sido perseguidos por el Señor. Pero fíjese lo que dice Dios, pero tengo una queja. Para que Dios se queje de nosotros, tenía una queja de esta iglesia. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Chao. Me imagino cuando el pastor de esa iglesia leyó esta carta. Si ahora hay silencio en la iglesia, en la iglesia de Éfeso había un silencio tremendo. Porque, imagínate, arranca, pero ese pero fue mortal. Haces el trabajo, tienen actividad, conocen la palabra. Todo espectacular, pero ya no se aman. No me aman, dice Dios, y no se aman entre ustedes como al principio. Uy, Dios mío, ¿por qué no empezó primero con eso y después? Tremendo, tremendo. ¿Cuánto que había que resolver? Había que empezar de nuevo en esa iglesia porque lo más importante... Por eso Dios se quejó. Era lo más importante. Dios estaba perdiendo el primer lugar. Dios estaba perdiendo el primer lugar. Y querido hermano y hermana, puede hacer que en tu vida Dios no pierda el primer lugar. Ni aún por la iglesia, a los líderes, ni aún por la actividad, a los ministros que nos están acompañando en la reunión, aún online, ni por ninguna actividad, ni por la iglesia que tengas, ni por el ministerio que tengas, por más grande que sea, puede hacer que Dios no pierda el primer lugar, sino todo lo contrario, que la relación con Dios, que la comunión con Él se afiance cada día más. Dios tiene y quiere tener el primer lugar en nuestras vidas. Aleluya. Dios quiere el primer lugar. Vamos a terminar este mensaje con una declaración de la palabra de Dios. Muchas veces uno no sabe bien qué es lo que Dios quiere, porque no lo hemos recibido, no tenemos todo claro. Pero sí, cuando su palabra está escrita, tenemos la certeza que eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Y cuando uno no sabe bien qué es lo que Dios quiere, tiene que declarar lo que Dios dice, porque eso no falla, es palabra de Dios. Y esta es una palabra para tu vida, para que la puedas declarar. Es una palabra para todo el centro cristiano, para toda la iglesia del Señor. Es una palabra para todos aquellos que quieren seguir a Cristo. Como recién cantábamos, los que queremos seguir a Cristo nos tenemos que tomar de su palabra. Y este es un regalo de Dios para todos nosotros. Así que vamos a soltar esta palabra. Vamos a ir a esta declaración profética. Los que están en sus hogares se anotan Jeremías, capítulo 17, versículo 7. Y te animo a que ahora la leas conmigo. Pero benditos, vamos a decir, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Diga conmigo, el Señor es mi esperanza y confianza. Y ahora nos dice, son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas.
A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir. Amén. Decí conmigo, en el nombre del Señor, voy a estar plantado junto a corrientes de agua y voy en su tiempo a tener mucho fruto. En el nombre de Jesús, porque Dios está en primer lugar en mi vida. Gloria a Dios, dale un aplauso al Señor. Dios en primer lugar, el Señor en primer lugar. Y vas a dar su fruto, vas a dar fruto en su tiempo. Las bendiciones se te van a añadir porque está primero, estás buscando el reino de Dios y su justicia, y todas las añadiduras van a venir a nuestras vidas, todas. Dios las conoce todas, todas. Él sabe de tu carrera, Él sabe los que están solos, se va a añadir tu pareja, la persona que va a estar a tu lado en tu vida, se van a añadir las oportunidades de negocio, de trabajo, se van a ir añadiendo en su tiempo, porque buscamos de su reino, porque Dios está primero. Amén. Recibimos esta palabra y le damos la gloria al Señor. Amén. Toda la gloria a Él. Aleluya.